Relatos de terror. Entra la pesadilla. Valientes espectadores y espectadoras, prepárense para un viaje que los marcará para siempre. Hoy les traigo una historia que definirá los límites del miedo. Una narración tan aterradora que una vez que entren en ella, no habrá escapatoria. El terror absoluto los espera y solo los más valientes podrán soportarlo. Una adaptación original exclusiva para relatos de terror, inspirada en una idea original de Juan José Piloto de Argentina. Esta historia no solo es un relato de horror, sino una experiencia que los llevará a las entrañas del infierno mismo. Agradezco profundamente su colaboración en la creación de este abismo de pesadilla. ¿Están listos para descender a la oscuridad? Entonces, ajusten sus mentes y prepárense para enfrentar lo inexplicable. Pero recuerden, lo que escuchen esta noche podría seguirlos hasta en sus sueños. Déjame tu comentario si te atreves a entrar en esta historia y dime, ¿podrás dormir después de escucharla? Comenzamos. El escritor del infierno. Desde su adolescencia, Julián Rivas había estado obsesionado con el terror. Pasaba noches enteras devorando libros de Lovecraft, Poe y King, pero con el tiempo sintió que nada lograba perturbarlo realmente. Se convirtió en escritor de relatos macabros, buscando siempre la manera de escribir la historia más aterradora jamás contada. Sin embargo, una duda lo carcomía. ¿Cómo escribir sobre el terror absoluto si nunca lo había experimentado? Fue entonces cuando se sumergió en el estudio del esoterismo. No se trataba solo de investigar, sino de practicar. Al principio, su interés nació de la frustración. Ninguna historia que leía lograba inquietarlo, y la única forma de entender el miedo era experimentándolo en carne propia. Fue así cuando comenzó a buscar respuestas en antiguos grimorios, foros ocultistas en la web profunda y libros prohibidos que conseguía a través de librerías especializadas en conocimientos arcanos. Sin embargo, su verdadero punto de inflexión llegó cuando conoció a don Esteban, un anciano ermitaño que había vivido en los márgenes de la sociedad, dedicado a la magia negra y las artes prohibidas. Don Esteban le enseñó los primeros pasos, la preparación de círculos de protección, la interpretación de símbolos antiguos y los peligros de las evocaciones. Julián, impaciente por resultados, decidió avanzar más rápido de lo que su maestro aconsejaba. Sin decirle nada a don Esteban, comenzó a realizar conjuros por su cuenta. En una de sus primeras prácticas, usó un antiguo manuscrito de origen sumerio para convocar a un espíritu menor. Encerrado en su estudio, dibujó con una tiza un círculo de invocación en el suelo y colocó una vela negra en cada punto cardinal. Pronunció las palabras en un idioma que le costaba pronunciar, sintiendo que el aire a su alrededor se espesaba. Nada ocurrió en ese momento, pero a partir de esa noche comenzó a sentir la presencia de algo en su casa. Al principio, eran solo ligeros cambios de temperatura y la sensación de ser observado. Luego comenzaron ruidos, golpes en las paredes a medianoche, murmullos apenas audibles que parecían pronunciar su nombre. Aún así, Julián no se detuvo, quería más. Realizó más evocaciones, cada vez más osadas. En una ocasión, usó la sangre de un animal para potenciar su ritual. Robó un gato callejero y, siguiendo las instrucciones de un grimorio del siglo XVII,
le cortó el cuello sobre el altar improvisado. La sangre caliente formó símbolos en el suelo y la vela parpadeó como si un viento invisible la agitara. En ese instante, un estruendo sacudió la habitación y la puerta se sacudió, se cerró de golpe. Una sombra se deslizó en la esquina de su visión, pero cuando volteó no había nada. La adrenalina recorrió su cuerpo, sabía que estaba logrando algo. Poco a poco sus sacrificios se volvieron más audaces. Pasó de pequeños animales a objetos de gran valor sentimental, como la pluma con la que escribió su primer cuento o una fotografía de su madre fallecida. Creía que entre más significativo el sacrificio, más fuerte sería la conexión con el otro lado, y no se equivocaba. Con cada noche de práctica empezó a notar cosas extrañas, sombras que se movían en los rincones, ecos en la penumbra de su habitación, pesadillas que parecían demasiado reales. Sus sueños no eran suyos, sino pasillos interminables de carne y sangre, rostros sin ojos que lo observaban desde la negrura y manos que intentaban aferrarse a él. Al despertar, encontraba arañazos en su piel y el eco de voces desconocidas en su mente. Sin embargo, en lugar de asustarse, se sintió fascinado. Sabía que estaba cerca de algo grande, algo que nadie más había experimentado, y entonces decidió dar el paso final, invocar al mismo Satanás. Pero no estaba preparado para lo que vendría después. El silencio fue absoluto, y entonces la vela más grande se apagó. Una sombra se alzó del suelo, tomando forma humana. 2 ojos rojos como brasas lo atravesaron. Un hedor a azufre inundó la habitación. Allí estaba Satanás en persona. ¿Vos querés conocer el terror profundo?, dijo con una voz que era como 1000 lamentos en un pozo sin fondo. Te llevo al infierno. Antes de que Julián pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se abrió como la boca de un abismo y fue succionado al vacío. Cayó durante lo que pareció una eternidad, rodeado de gritos de angustia, susurros de condenados y el sonido del fuego devorando carne y almas. A medida que descendía, su piel ardía, como si la atmósfera misma se filtrara dentro de su cuerpo, llenándolo de un dolor indescriptible. Cada grito que escuchaba no era solo un sonido, era una emoción pura y desesperada que se incrustaba en su mente, fragmentando su cordura. Las sombras que lo rodeaban no eran simples figuras, eran entidades conscientes, deformes y grotescas, con rostros descompuestos y bocas repletas de dientes, rostros que murmuraban su nombre entre risas deformadas. En un instante sintió manos invisibles que lo rasgaban, que uñas largas como agujas se clavaban en su carne. Intentó gritar, pero no tenía voz. Estaba atrapado en un descenso sin final, un túnel de desesperación donde el tiempo se disolvía y el sufrimiento era lo único real. Cuando despertó, estaba en el infierno. A su alrededor, paisajes de pesadillas se extendían sin fin. Ciudades construidas con huesos y carne palpitante, ríos de sangre y azufre, figuras deformes, almas en pena que se arrastraban sin rumbo, cuerpos retorcidos que gritaban un sufrimiento eterno, demonios con garras afiladas y bocas llenas de colmillos desgarraban a los condenados, devorándolos y reconstruyéndolos para comenzar de nuevo en un ciclo sin fin. Julián cayó de rodillas, temblando,
pero no pudo quedarse inmóvil por mucho tiempo. Algo lo tocó. Unos dedos huesudos, fríos y pegajosos se arrastraron por su piel, dejando un rastro de agonía ardiente. Se giró con un espasmo de horror y vio un rostro descarnado, con ojos vacíos y una boca demasiado grande, susurrándole cosas que no podía comprender. La piel de su espalda se erizó cuando las manos surgieron de la nada, aferrándolo, arañándolo, arrancándole jirones de su propia existencia. El aire estaba impregnado de un hedor insoportable, como carne podrida mezclada con azufre hirviendo. Las almas condenadas lo rodeaban gimiendo. Algunas lloraban, otras reían con un tono demente mientras murmuraban su nombre. No eran solo espectros, eran conciencias atrapadas en un sufrimiento eterno, buscando desesperadamente arrastrarlo con ellas. Sentía su desesperación filtrándose en su mente, infectándolo, carcomiendo su cordura con cada contacto. Quiso gritar, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado. Sus piernas flaquearon y cayó de bruces sobre un suelo blando y caliente, un manto de carne viva que latía bajo su peso. Algo debajo de él se movió y, horrorizado, comprendió que caminaba sobre cuerpos fundidos en un solo ser que gemía con cada paso que daba. Quiso huir, pero no había escapatoria. Mirara donde mirara, el horror le esperaba, con brazos abiertos. Un grupo de sombras informes se acercó flotando, y a medida que lo rodeaban, sus rostros deformados se estiraban en un reflejo de su propio miedo. Lo miraban con burla, con hambre. Sintió su alma desgarrarse de a poco, como si su esencia misma fuera consumida por el ambiente. «Está bien», balbuceó, con voz quebrada. «Ya aprendí, vámonos». Satanás soltó una carcajada gutural que retumbó en todo el inframundo. No, le dijo con una sonrisa cruel. «Vos, aquí te vas a quedar para siempre». Julián intentó huir, pero sus pies se hundieron en la tierra ardiente, como si estuviera atrapado en lodo hirviendo. Sus manos se alzaron en súplica, pero solo encontró la mirada del diablo, deleitándose con su sufrimiento. Y entonces comprendió su destino. Nunca volvería, nunca escaparía. Su respiración se volvió errática, su visión se nubló y su mente se quebró en 1000 fragmentos de horror. No podía gritar, no podía moverse. El puro peso de la condena lo aplastó, hasta dejarlo sin voluntad, sin pensamiento, sin alma. Sus ojos se vaciaron de todo rastro de humanidad. En ese momento, Julián Rivas murió en vida. Pero entonces, en lo más profundo del abismo de su desesperación, la voz del diablo retumbó con un eco cavernoso. «Y sin embargo, te daré una oportunidad». Julián apenas pudo reaccionar. El terror lo consumía, pero la promesa implícita en esas palabras encendió un pequeño destello de su conciencia. Satanás se inclinó hacia él. Sus ojos ardientes perforaron su ser, y con un gesto lento pasó una de sus garras sobre la espalda del escritor. Un dolor indescriptible lo atravesó. No era físico, era algo más profundo, como si la marca ardiera en su propia existencia. Sellando un pacto inquebrantable, Julián sintió su carne desgarrarse, su espíritu temblar. En su espalda quedó un símbolo que ardía con calor imposible, una prueba imborrable del acuerdo hecho con la entidad suprema del mal. «Regresarás»,
escribirás el libro que tanto has anhelado, un libro que llevará el terror absoluto al mundo de los vivos, y cuando el último punto sea escrito, cuando la última palabra resuene en la mente de quienes lo lean, volverás aquí, porque este es tu destino y no hay escapatoria de él. Julián sintió la realidad quebrarse a su alrededor. El infierno se desvaneció en formas líquidas. El fuego se apagó en un susurro y su cuerpo cayó en el abismo de tinieblas. Sintió un último aliento caliente contra su oído, la risa gutural del diablo antes de ser lanzado de regreso a la tierra. Jadeando, despertó en su habitación. Su piel estaba cubierta de sudor frío. Su corazón latía con una violencia inhumana. Por un momento creyó que todo había sido una pesadilla, hasta que sintió el ardor en su espalda. Se miró en el espejo y vio la marca. El pacto estaba hecho, y ahora su misión era escribir el libro que traería el verdadero terror al mundo. Julián Rivas había encontrado el terror absoluto y ahora era parte de él. Pero díganme, valientes espectadores y espectadoras, ¿Julián sigue atrapado en el infierno o soy yo pagando mi pacto, escribiendo para todos ustedes? Gracias por acompañarnos hasta el fin del relato, valientes espectadores. Si disfrutaron de este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Deja una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y el terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima. Familia, quiero tomar un momento para agradecerles por sintonizarnos y que sean parte del crecimiento de nuestro canal. Su apoyo es lo que da vida a relatos de terror. Además, quiero enviar un saludo especial a estos valientes espectadores y espectadoras que forman parte de nuestra comunidad. Nora Gabriel, de Chimbas, San Juan, Argentina. Lucía de la Cruz, Chihuahua, México. Loba Alfa Cisneros, Tepeque, Michoacán, México. Gracias por estar aquí y seguir explorando juntos los rincones más oscuros del misterio.